Hola, hola a todos, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por sumarse a esta nueva transmisión de esta serie de enseñanzas que comenzamos sobre Conversando con Papá, el título que le hemos puesto a esta serie de transmisiones especiales, así que gracias, ahí veo que se están conectando. Gracias a todos por apartar este tiempo, que no es programado, sino en la medida en la que podemos, en la medida que se van liberando los espacios. No queremos dejar de hacer o de realizar. Nos parece importante mantener esta comunicación frecuente, fluida con ustedes. Así que gracias a todos por irse conectando. Ahí ya veo un par de personas conocidas, amadas por nosotros. Hoy queremos conversar algunas cosas con ustedes, como lo hacemos frecuentemente. Así que ahí podés abrir el avioncito que se ve ahí abajo y compartir esta transmisión con otras personas para que puedan sumarse. Gracias de verdad. Y bueno, voy a darle paso a mi papá para que podamos entrar y aprovechar al máximo este tiempo. Tenemos una hora y queremos aprovecharla muy bien. Así que ahí vamos a darle paso. Papi, buenas noches. Buenas noches, hijo, ¿cómo estás? Lindo saludarte. Gracias, igualmente. ¿Todo bien? Sí, de primer y mejorando, diría un amigo mío de Paraguay, de primer y mejorando. ¿Cómo es que decimos mejor que Dios? Mejor que Dios me ayude. ¿Qué Pero tal bien, bien. este, qué tal este día lunes, inicio de semana? ¿Cómo va? Hermoso, hermoso, comprobando el amor de Dios en la persona del Espíritu Santo, disfrutando al Espíritu Santo y ver sus obras en la vida de las personas, ver lo que Él está produciendo. Pasamos mucho tiempo con conversaciones, charlas, reuniones, que a veces son ministeriales y a veces son más personales, aunque Mm, no hacemos esa distinción, pero la hago para que se entienda mejor. Y ver en las personas cómo el Espíritu Santo abre el entendimiento, da luz sobre situaciones veladas a nuestro parecer y comienza a producir transformaciones en la manera de vivir. Es maravilloso disfrutar lo que Él hace en la vida de las personas, primero en la nuestra, porque ujú. corroboramos todo el tiempo su obra en nuestras vidas, pero también ver cómo Él funciona en la vida de los demás es increíble, cómo Él destraba, cómo Él activa, cómo Él desarrolla la vida de Cristo en las personas y se van viendo los progresos y en medio de los procesos cómo va creciendo Cristo en los santos. Es Así es, maravilloso, de verdad, se así disfruta es, mucho de eso. así es, así es. Qué bueno, pa, me alegro mucho. Bueno, eh, tengo una serie de preguntas preparadas. Hoy me vine recargado, estoy Oh, y eso que es como, lunes. como Rambo que nunca deja de aparecer. Pero ¿te parece si saludamos un poquito? Primero veo mucha gente conocida que se está conectando Ay, qué y me lindo. gustaría estar el pastor Vladimir de Ecuador, el apóstol Rubén Paredes, el pastor Julio Lázaro, Ay, qué lindo que sea. está, a ver, los pastores Boya desde Venezuela, Ah, está, a ver, Danilo Castaño, amigo mío, un abrazo enorme. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, vayan saludando si quieren. Está el pastor Efraín, gracias pastor Efraín por estar conectado. mira qué Ana lindo. Pimentel, Anita, un abrazo enorme a toda la familia Nuestra Pimentel. psicóloga panameña, Eso. Anita, es tremenda. Estuve viendo los videos de ella, se los recomiendo. Unos videos breves, concisos, con una salud para la mente, para el pensamiento, para la vida espectacular. Anita, Sí, te muy lindo, felicitamos. muy bueno. Miro me mostró un par muy buenos, muy claros. Eh, Familia Ayala Medrano, un abrazo grande de Paraguay. A ver, bajemos un poquito más. Samuel Cardoso de Brasil, la pastora Rosy Chan, pastora Rosy, qué lindo Mira tenerla qué entre nosotros. lindo, El pastor Juan pastor. Pablo de Tarija, la Ah, pastora Lili Juan Clauser, Pablo, Lili, qué lindo.
Está Meli, qué bueno que Meli esté. Sí, es la que está haciendo los mates, nuestra Meli amada. Eh, bueno, quiero hacerte un par de preguntas. Antes quiero introducir, si te parece, leyendo un versículo que hoy estuve meditando y Ajá. en base a eso, hacerte una pregunta de algo que hoy estuve pensando. No es así como muy elaborado porque es reciente. Está el Pastor Nicolás. Sí, eh, también los chicos de Talca, de Chile, que quiero saludarlo. Mira, los hermanos de Guatemala, qué lindo. No quiero interrumpirte no, mucho no, porque me ya te pierdo con los parece si saludos. después volvemos a saludar al Dale, final. por ¿Sí? Así favor, por aprovechamos favor. el tiempo. Súper. Jeremías capítulo 3 verso 15 es un pasaje que todos conocemos, que esta tarde lo leí hace un ratito, hablando con unos pastores amados, y tuvo otro sentido, y en base a eso quiero preguntarte. Jeremías capítulo 3 verso 15 dice, les daré gobernantes que cuenten con mi aprobación, en la versión Palabra de Dios para Todos. Bueno, Dice, les daré gobernantes que cuenten con mi aprobación y ellos los guiarán con conocimiento y sabiduría. La Reina Valera 1960 dice, les daré pastores conforme a mi corazón, que ellos los guiarán con ciencia y con inteligencia. Entonces, hay tres palabras o tres elementos que destaco de este pasaje. Número uno, cuenten con mi aprobación. Y ajá. ahí es donde yo te voy enumerando los puntos y después te hago las preguntas. Cuenten con mi aprobación. Segundo, que guíen con conocimiento. Y acá hablamos de información, pero también hablamos de revelación, también Ajá. hablamos de aquellas cosas que Dios nos habla, que Dios nos enseña a través de otras personas también, pero también hablamos de conocimiento, de información, ¿no? Da la idea de alguien eh, que tiene que tener conocimiento para poder guiar. Entonces Ujú. hay una importancia en el conocimiento. Y segundo, con sabiduría. Y sabiduría, hemos escuchado en algunos ámbitos, sabiduría tiene que ver con la implementación del conocimiento, con llevar a esta frase a la vida práctica aquello que conocemos o intelectualmente o revelacionalmente. Entonces, vemos aquí que una característica de los pastores que Dios da, de aquellos que cuidan, de aquellos que guían, de aquellos que tienen la responsabilidad de alimentar a otros, eh, es contar con la aprobación de Dios. Segundo, tener conocimiento, ¿sí? Un conocimiento vivo, un conocimiento experimental, un conocimiento revelacional, un conocimiento intelectual. Y número tres, ese conocimiento poder llevarlo o expresarlo en la vida cotidiana, la vida real, la vida práctica, aquello que cotidianamente vivimos. Ujú. Eh, en un sentido o en un tiempo yo he visto, y ahí ya voy cayendo un poquito a las preguntas, he visto como que existe o se plantea una contradicción, que si tenés revelación no podés llevarlo a la práctica, que si lo llevas a la práctica no es revelación. Y acá vemos que Dios combina las dos y dice que las dos son necesarias, ¿no? Entonces, Sí. recobrando un poco este pensamiento que vos nos compartiste el año no, en el 2018 y el año pasado lo desarrollaste un poco más, acerca del carácter integral, que para Dios no hay algo más importante o Mm. menos importante, sino que en la perspectiva divina todo es importante, a eso le llamamos el orden divino. Es que quiero preguntarte, tengo tres preguntas. Eh, ¿Querés que vamos una por una o te tiro las tres de una? No, tira las tres y después vamos hablando cada una. Bueno, número uno, ¿qué significa contar con la aprobación de Dios? Desde Ujú. tu perspectiva, de tu experiencia, ¿qué significa contar con la aprobación de Dios? Número dos, ¿existe tal tensión entre el conocimiento y la sabiduría? Hay una tensión relativa, es importante una, es más importante la otra. Tercero, ¿cómo se combina el conocimiento y la sabiduría?
El número uno, para repasar. Si alguien las quiere Sí. escribir ahí en el chat para que después no me las olvide, pues no las tengo escritas. Número uno, ¿qué significa contar con la aprobación de Dios? Número dos, ¿existe alguna tensión entre el conocimiento y la sabiduría? Número tres, si, ¿cómo se combina? ¿Cómo se combina el conocimiento y la sabiduría como parte de un todo? Entonces, ahí vamos. ¿Qué Eh, significa contar con la aprobación de Dios? Gracias, ah, Pablo Jiménez. bueno, en primer lugar me parece un tema muy oportuno, hijo. Cuando mencionaste el primer pasaje, me impactó porque dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Wow. la realidad de hoy requiere verdaderamente de pastores conforme a su corazón. Cuando hablamos de aprobación, hablamos verdaderamente conocer su corazón por una experiencia personal, por una vivencia personal y por medio de las escrituras. Ir combinando ambas partes para poder entender y no disociar su corazón de sus palabras. Cuando una persona conoce el corazón de otra, entiende las palabras. Difícilmente nosotros podamos entender las escrituras si no podemos conocer el corazón de aquel que habla las palabras en las escrituras. ¿Cómo nosotros podríamos interpretar lo que está en las escrituras si no conocemos el corazón de aquel que las estableció? Claro, podemos interpretar, como dice Pedro, pero para no ir tanto a los versículos, como dice Pedro, los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia Fuerza. perdición, porque no conocen su corazón. ¿Dónde comienza la aprobación, no la aceptación? Yo fui aceptado sin ser aprobado. Wow. ¿Dónde comienza la aprobación? La aprobación comienza en una búsqueda profunda y responsable de conocer su corazón, en la búsqueda más profunda de decir, no, más que estudiar las escrituras, y nunca lo debemos dejar de hacer, y permanentemente debemos estudiarlas, pero estudiar las escrituras sin conocer su corazón es pervertir todo lo que él dice, porque le daremos sentido humano, natural y hasta perverso por causa de no conocer su corazón. ¿Qué es un hombre aprobado, una mujer aprobada? Es alguien que conoce su corazón. Tal vez David va cometiendo diferentes errores al pasar de los años, pero él muestra desde el inicio un conocimiento de su corazón. Él dedicó su vida a conocer su corazón. Y lo que va a producir aprobación es el conocimiento, es alguien que penetró no las letras, no las tintas, no el griego, no el hebreo, sino que penetró de lo humano a lo divino, de lo terreno a lo celestial, Wow. de lo carnal a lo espiritual, que dijo Espíritu Santo, yo necesito conocer su corazón. Necesito saber qué pensó en la eternidad, qué pensó cuando armó la tierra, qué pensó cuando mandó a su hijo, qué pensó cuando su hijo estaba en la cruz, qué piensa de mí. Son las cosas que cuando vamos conociendo su corazón, las escrituras van teniendo otro sentido. Hijo, hemos partido las escrituras en interpretaciones locas. Yo creo que a vos no te gustaría y a mí tampoco que alguien tome una palabra fuera de contexto y diga algo que nosotros o lo dijimos y no fue el sentido que le estábamos dando o torciera algo que le estamos diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un hombre aprobado y una mujer aprobada? La razón por la que David fue hallado aprobado es porque su corazón la conforme al corazón de Dios. Y este es el testimonio que da Dios. Trazar bien las escrituras no Wow. comienza agarrando una regla con versículos bíblicos. Trazar bien las escrituras es entender de plano, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quién es el corazón de Dios? ¿Qué está en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que debo descubrir el corazón de Dios? Su Hijo, el amor que él tiene por su hijo. Y hemos hablado esto en otras oportunidades. Cuando el hijo se nos comienza a revelar como lo profundo del corazón del padre, entonces comenzamos a ser hallados, aprobados, no por cosas que nosotros hacemos, hijo. Nosotros vivimos en una generación que la aprobación tiene que ver con lo que yo hago y no con lo que yo conozco. Comienza con un Wow. conocimiento profundo de su corazón. ¿Qué debería anhelar esta generación? Conocer su corazón,
conocer su mente, conocer lo profundo que está en él. Lógicamente, las escrituras me serán por testimonio de lo que el Espíritu va a revelarme. No hay nada fuera de las escrituras que me será revelado, pero en las escrituras está el corazón, pero está escondido y necesito verlo. Por eso se usa la expresión profundidad, porque está Mm, escondido. No es profundo porque es inalcanzable, no es profundo mm, porque es inaccesible, es profundo porque está escondido. Y cuando alguien quiere conocer su corazón, vos amás a Miru, a vos no te importa que ella te diga algo solamente, vos querés saber qué pasa en su corazón. Vos mm. conocés su rostro. ¿Qué te pasa, mi amor, en tu corazón? Cuando vos amás al Señor, lo que te importa en primer lugar es conocer su corazón, es saber lo que está en su corazón. De hecho, eso es lo que la Biblia registra como la palabra conocer su voluntad, conocer su corazón. ¿Qué es un varón aprobado? Tratando de llevarlo al lugar más sencillo de nuestra mente y de nuestro corazón. Un corazón aprobado es alguien que dedicó tiempo, vida, oración, responsablemente a conocer lo profundo que está en él y a honrar eso. Después, los estudios colaborarán, el entendimiento colaborará, todas las demás cosas sumarán, pero nada es comparable de alguien que conoce su corazón, porque entonces usará las escrituras de manera apropiada. Él no es el corazón de él. Cuando uno lee los amigos de Job, hijo, y vos conociste su corazón, vos sabés que él no está hablando eso. Sabés que él no está hablando eso. Y entonces comenzás a identificar y a discernir, porque eso no pertenece a su corazón. Sabes que mientras te escuchaba hablar pensaba en este concepto que dijiste, alguien que conoce el corazón de Dios, conoce a su hijo, ¿no? Y Sí, pensaba, rápidamente se me fue la mente a Israel en el desierto, y aquel famoso pasaje de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, te llevé al desierto, sí, te afligí, ¿eh? Te probé y quise saber lo que había en tu corazón. Y cuando vos ves 1 Corintios 10, que es una explicación maravillosa de Pablo sobre Israel, te das cuenta que Israel no conoció al Hijo. Dice que ellos no sabían, no se dieron cuenta que la roca que les seguía era Cristo, que el mar que cruzaron era Cristo, que el maná que comieron era Cristo. Ellos se perdieron al Hijo. sí, Y claro, no fueron aprobados porque aunque estuvieron en el proceso correcto, se perdieron de conocer el corazón de Dios. tal cual. Y se me pasó esta frase por la cabeza, a ver cómo la podés acomodar, pero quien no conoce el corazón del Padre por su Hijo, será siempre expuesto a la miseria de su propio corazón. Sí, ¿Cuál es la sí, única esperanza que yo tengo de que mi corazón sea conforme al corazón de Dios? Que proyecte mi corazón en su Hijo. tal cual. Pero si me pierdo de conocerlo al Hijo, si me pierdo de conocerlo a Él, lo que va a salir en el desierto, en los procesos, en la segunda etapa de la salvación, lo que va a salir son las miserias de mi propio corazón. Pablo dice algo, que tal vez lo esté parafraseando, pero Pablo dice algo muy fuerte. Él dice, de los más no se agradó el Señor y por Mm, eso los dejó postrados en el desierto. mm, O sea, es muy fuerte porque Dios los sacó de Egipto, pero los mató en el desierto. sí, Y la razón por la que los mató es porque ellos no conocieron, se perdieron de ver que las tal grandes cual. señales de Dios, que los grandes prodigios de Dios, que la ley escrita de Dios, algo que hoy yo hablábamos este mediodía, la ley escrita de Dios, la recibieron de primera mano, pero no conocieron al Hijo. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros de este lado de la cruz? Pensaba en lo que dice Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones estaba oculto, pero que Ujú, ahora nos es dado a conocer. ujú, O sea, y pensaba en lo que dice Pablo en el verso 6 de 1 Corintios, que Dios permitió que esas cosas quedaran escritas como ejemplo para que nosotros no caigamos, y después lo dice de vuelta Pablo en Romanos, ¿no? Entonces, ¿cómo como generación tenemos este desafío
de ir más profundo en el conocimiento del Exacto, corazón de Dios, exacto. para que no aflore la miseria de nuestro propio corazón. Y Y nunca acá es que seamos te aprobados. pregunto, acá es que te repregunto, y perdón repreguntarte, pero mamá nos dijo que esto iba a pasar. Mamá nos dijo que esto iba a pasar. Eh, Otra vez tuvo razón. Sí, claro. Pero te repregunto, ¿qué conexión hay entre la aprobación y nuestro corazón? O sea, ¿qué tanto de mi aprobación está determinado por el estado de mi corazón? Mira, voy a ir un escalón para abajo para tomar fuerza y envión para subir un poco más, ¿sí? Para poder responder claramente esa pregunta. Para yo recibir la salvación, no tuve que hacer nada. Para yo crecer en la salvación, tengo que hacer todo. Mm, En este punto es donde una generación siempre se nos queda en el medio, la generación del desierto. mm, La generación del desierto que quiere los beneficios, pero no conocer a aquel que los da. wow. Por eso cuando doy un paso para atrás digo que una generación se nos pierde cuando se la funda en los beneficios que puede tener a Dios en términos de provisión, en términos de todos los órdenes que podamos ver a Dios proveyéndonos. Sin embargo, cuando esa generación no se dedica a conocer al Dios de los beneficios, al Dios de la provisión, cuando esa generación no se determina a ir más profundo en él, lo que se va a ver siempre es la miseria de su corazón. Vos lo decías muy bien recién, y creo que esta pregunta se responde con lo que vos decías recién. Es imposible que un corazón sea transformado si no anhela conocer lo profundo de él. Porque Mm, nosotros somos transformados cuando le miramos wow. a él. Wow. Cuando le miramos sin velo, cuando le miramos a cara descubierta, cuando no escondemos, cuando renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, cuando renunciamos a las cosas secretas que no queremos entregar, cuando hacemos eso, entonces nos exponemos delante de Él. Señor, yo quiero conocerte, quiero conocerte. El tema es que cuanto más le conozco, no es un conocimiento estático. No estoy parado delante de un cuadro, estoy parado delante de alguien que todo lo que está en él me transforma. Es imposible estar expuesto en el sol. Hijo, cuando yo nací era blanco, pasar tanto tiempo en el sol, mirá cómo quedé. Es imposible que estar expuesto al Señor no seamos transformados. Es imposible que mirarlo a No, Él, todo nuestro ser no sea emblanquecido por su propia persona. Entonces, ¿cómo pensar que una persona va a ser aprobada cuando su corazón no ha experimentado el poder de la transformación por no exponerse? Y esta es ahí una está el regla de punto. tres simple. Sí, No, 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 por favor, después de eso digo algo. no, digo, esta es una regla de tres simple. Lo conozco, deseo conocerlo más. Cuanto más lo deseo conocer, más lo disfruto, más anhelo, todas mis distracciones desaparecen, estoy tan enfocado en conocerle, estoy tan apasionado por conocerle, que no me estoy dando cuenta que al estar mirándolo, al estar contemplándolo, al estar derramándome, estoy siendo absorbido por su propia persona. Claro, cuando Dios ve mi corazón, no ve mi corazón, ve el de su Hijo. Wow. El tema es que yo estoy buscando Esto, ser aprobado. esto destruye la meritocracia, Claro, porque hijo. no soy transformado para conocerlo. Y Tal esta cual, creo que es uno de los misterios más profundos del corazón de Dios. No soy transformado para conocerlo, soy transformado porque lo conozco. tal cual. El secreto de la transformación no es que yo tengo que llenar, es la misericordia y la gracia de Dios, que no necesito ser transformado antes de conocerlo. No Claro, soy, claro. no tengo que ser, no es como el sacrificio que se ofrecía en el antiguo pacto de que el cordero tenía que ser sin mancha, sin arruga, estar perfecto, tener cierto peso, tener ciertos años. No es la transformación para llegar a ver si era digno, ni como el sumo sacerdote que tenía que cumplir ciertos requisitos para poder entrar al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar con la miseria de nuestro corazón, sin ser transformado, pero al conocerlo a Él, Tal lo que cual. Pablo dice en 2 Corintios 3, ¿no? Mirándolo a cara descubierta. Ese concepto me ha fascinado estos últimos años, esa expresión cara descubierta, sin maquillaje,
sin máscara, sin apariencia. Mirarlo a Él y conocerlo me permite ser transformado. Entonces no soy transformado para conocerlo, soy transformado porque lo conozco. Entonces, Y es maravilloso. wow. El otro día hablábamos con Melanie acerca de lo importante que es rendir nuestro corazón para que Él nos absorba, porque Mm, lo voy conociendo y me doy cuenta cuán diferente soy de Él. tal Mi cual. humanidad no se puede asemejar nunca a su divinidad. Mm, Mi humanidad nunca puede ser como Él es, ni como Él quisiera que yo sea, pero wow, sí puede absorberme. Y si Él me wow. absorbe, seré semejante a Él. Y seré conocido, y me voy a conocer como fui conocido antes. Sí, Él me Señor, vio sí, como Él. Señor, Él me sí, vio como Señor. Él me Ya, vio en Él. Entonces, vamos entregando con sinceridad. Él nos va mostrando, nos vamos dando cuenta. La razón por la que en cierto aspecto también Él es como un espejo, es para que nos vayamos viendo en Él, sí, para que nos Señor, vayamos viendo en Él. sí, Yo me Señor. miro al espejo y veo a Gustavo, pero cuando me miro en Él como mi espejo, yo miro al espejo y digo, pero yo no soy Gustavo, no es Él. Sí, Yo le dije, Señor. Gustavo, no es Él. Y somos transformados como por un espejo, mirándolo a cara descubierta y pensando que nos vemos a nosotros, pero del otro lado lo que se ve es su Hijo. La pregunta es, ¿qué es lo que nos aprueba delante de Dios? Su Hijo, Él es el varón aprobado. En la Sin duda, conformación hermoso. de su Hijo en nosotros. Wow. Nos hemos esforzado, hemos estudiado, hemos invertido, hemos hecho tantas cosas solamente para seguir vanagloriándonos de nuestros alcances. Tenía más que ver con la conformación de su Hijo en nosotros. Es cuánto su Hijo fue formado. Eso es lo que Pablo definía por gloria mía, cuando tomaba a alguien y lo formaba y era transformado a la imagen de su Hijo y ahora era conformado a la imagen de su Hijo y él decía, Él es mi gloria, Él es mi corona, Él es el premio que yo tengo en el Señor, porque mi premio es formar a Cristo en los santos. Y esos son los hombres y las mujeres aprobados. Claro, lógicamente, si estuviera algún teólogo escuchando, por favor, sepa que yo estudio mucho las escrituras juntamente con mi hijo y con todos nuestros hermanos y que amamos las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis. Todo es importante en el Señor en su debido orden y propósito. Pero no podemos pretender que solo el estudio de las escrituras nos va a volver aprobados, porque el uso y el mal uso de las escrituras tiene que ver con no conocer el corazón. Hijo, si alguien te dijera a vos que yo no te amo, si no conocés mi corazón, vos lo creerías, pero si vos conocés mi corazón, no lo creerías. ¿Cuántas cosas dice la Escritura y aún así necesitamos continuamente de buscar personas que nos reafirmen lo que dice la Escritura? Porque no conocen su corazón. Yo no quiero que me diga un profeta que Dios me ama, yo quiero saberlo en mi espíritu que Él Tal me cual. ama. Y después que un profeta me lo reconfirme, pero feliz de la vida. Pero quiero saberlo porque conozco su corazón, no porque alguien me lo dijo nada más. Nos pasamos toda la vida tratando de ver en las escrituras cosas que si conociéramos su corazón, entenderíamos lo que está en la escritura. Un varón aprobado, hijo, traza bien las escrituras, porque antes de conocer las escrituras, conoce la razón de las escrituras, que es su hijo. Todo esto lo que nos muestra son capas que esconden la profundidad del rostro de su hijo. Días pasados decía que si miráramos espiritualmente la Biblia, la miráramos, no tendría una tapa negra y una contratapa negra, tendría la imagen de su hijo, la imagen de su hijo conforme a los muchos hijos, el Wow. hijo corporativo. Ese es lo que nosotros tendríamos que ver aquí, más que personajes bíblicos que son maravillosos, más que historia bíblica, más que versículos bíblicos, el rostro de su hijo aquí, mostrándonos por completo, mostrándonos continuamente su corazón, la expresión más profunda de él. Y otra vez digo, la interpretación de las escrituras no la vamos a lograr nunca apropiadamente si no conocemos lo profundo de su corazón. ¿Y sabéis lo que me llama la atención? Que lo profundo de su corazón no es para una élite, que lo profundo de su corazón no es para las personas que se creen demasiado sabias y entendidas. Lo profundo de su corazón es para los que tienen el corazón de un niño, para los que están apasionados por él, porque sabes, no hay virtud humana,
No hay habilidad humana, no hay capacidad humana, no hay investigación humana que te revele su corazón. Solo una persona llamada Espíritu Santo. Así es. Solo el Espíritu Santo conoce la profundidad de Dios. Pasaron miles de años de las historias de la Biblia y mucha gente leyó, predicó, cantó, recitó poemas, escribió libros sin haber tocado su corazón, y lo único que hizo fue deformar ante la imagen de la gente el rostro de nuestro Padre, el corazón de nuestro Padre, el amor de su Hijo. Fue lamentablemente dañado por causa de hombres que dedicaron más a escudriñar las Escrituras sin el Espíritu Santo. Pero, hijo, ¿cómo podríamos conocer el corazón si no fuera por el Espíritu Santo de Dios? Hoy más que nunca le pedimos a nuestra generación, honramos al Espíritu Santo, amamos al Espíritu Santo y le pedimos a esta generación que camine honrando la comunión con el Espíritu Santo en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones, que todo en su vida honre al Espíritu Santo, porque es el único que puede mostrarnos literalmente cómo es Dios en lo profundo de Él. Y si hacemos esto y cuidamos esta comunión con el Espíritu Santo, la gracia será real para nosotros, el amor del Padre será real para nosotros, y entonces, cuando se nos mire, se nos verá como aprobados, no por nuestras buenas obras, ni por nuestras buenas intenciones, sino porque hemos conocido la profundidad de su corazón. Acá viene la segunda pregunta, que sería un buen momento si consideras poder charlarlo, a menos que tengas otra cosa más importante. No, mira, por favor, no más importante, pero pensaba en lo que decías, en lo que Pablo dice en 2 de Timoteo 3, verso 15, hablándole a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo sumar eso, y en esta frase, hacer sabio para la salvación, es que te pregunto, te hago la segunda pregunta, que voy a subir un poquitito más para encontrarla, porque menos mal que la pusieron, porque me olvidé. ¿Existe alguna tensión entre el conocimiento y la sabiduría? Solo en la mente natural. Wow. Porque en Cristo todo está reunido. El conocimiento es una operación del Espíritu Santo. La sabiduría es una operación del Espíritu Santo. Esa tensión que existe entre el conocimiento y la sabiduría nace de la mente humanista, que todos tenemos y que tiene que ser absorbida por la mente de Cristo. No existe tal separación. ¿Y por qué? Porque la misma operación de uno es la misma operación del otro. Si el conocimiento es de Dios, la sabiduría opera en pos del conocimiento. Ahora, si el conocimiento es humano, el conocimiento envanece. Entonces no es lo mismo hablar el conocimiento desde humano que el conocimiento revelado por el Espíritu Santo. Pablo no oraba que los creyentes de Éfeso alcanzaran conocimiento. Pablo oraba que el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento operara en ellos. Esa palabra hace toda la diferencia. Porque si yo me pongo a estudiar la Biblia, hijo, sin caminar con el Espíritu Santo, yo a la Biblia le hago decir lo que quiero. Y comienzo a separar todo. ¿Sabés que después de la caída, después de la práctica de aquel pecado, todo en el ser humano comenzó a fraccionarse? La fragmentación no es una realidad del 2021 o del siglo XXI. La fragmentación en el hombre comienza en la práctica del pecado, donde la ruptura entra en su interior y ahora lo comienza a separar todo. Y nosotros en la mente natural separamos todo. Sabiduría por un lado, conocimiento por el otro. Entonces, ¿cómo vas a tener tanto conocimiento y no lo vas a vivir en la práctica? Son tales expresiones de un ser fragmentado que piensa que existe, que el conocimiento adquirido funciona por conocimiento y que la sabiduría funciona por otro lado. Si son las operaciones del mismo Espíritu Santo. En otras palabras,
Si el conocimiento proviene del Espíritu Santo, la sabiduría funciona al mismo tiempo. No son dos operaciones diferentes, son dos expresiones diferentes de una misma operación. No son dos operaciones diferentes. Es como si pensáramos que el amor y la fe son dos operaciones diferentes del Espíritu Santo. No, pertenece todo a la misma naturaleza. Solo se separan para que entendamos cómo se expresa una y cómo se expresa la otra. El mismo que da el conocimiento, si es el conocimiento revelado, es el mismo que opera también para la practicidad de la palabra del Señor. No existe tal tensión desde el hombre espiritual. Esa tensión existe en la mente natural. ¿Cómo se combinan las dos? ¿Por qué es tan importante o por qué es importante el conocimiento y la sabiduría combinada? Es muy interesante esto porque es un fluir, es un fluir. El conocimiento es vertical, para definirlo y que los hermanos puedan verlo por el Espíritu. El conocimiento es vertical, la sabiduría es horizontal. El conocimiento viene de parte del Señor para que nos sea revelado, pero la sabiduría es la práctica del conocimiento revelado. En otras palabras, lo que voy conociendo verticalmente, lo voy practicando horizontalmente. Por eso es que el conocimiento y la sabiduría van acompañados y siempre operan juntos. Y hay un tercer elemento que en otro momento podemos hablarlo, que es la inteligencia. Porque el conocimiento es importante conocer su operación, la sabiduría es importante conocer su operación y la inteligencia es importante conocer su operación. Es interesante los tres aspectos que nos hablan las Escrituras, porque en los tres aspectos que nosotros podemos ver es cómo verticalmente viene el conocimiento porque es de arriba. Hijo, la revelación no viene por estudio, no viene por predicación, es una decisión de Dios de quitar un velo y permitirnos descubrir. Es algo que viene de arriba. La sabiduría es algo que nos permite practicar lo que se nos ha revelado. Practicamos conforme a lo que se nos ha revelado. Pero no siempre el conocimiento y la sabiduría es el todo. Por eso se necesita el tercer elemento que se llama inteligencia espiritual. Lo que también en muchas versiones se va a usar como la palabra comprensión. No todo lo que veo y no todo lo que hago siempre lo entiendo. El entender es el fruto de la inteligencia espiritual. Entonces, en el conocimiento veo, en la sabiduría hago, pero en la inteligencia comprendo. Por muchos años hicimos cosas que vimos y fueron reales, pero no las comprendimos, porque nos faltó inteligencia espiritual. El varón aprobado, el hombre aprobado por Dios, ese que vos acabás de mencionar en Jeremías 3:15, es un varón que conoce la profundidad de Dios, que conoce el corazón de Dios y que opera el mismo Espíritu Santo que le ha revelado el corazón de Dios, también opera en forma de sabiduría y entonces ahora muestra a Cristo. No sabe cómo, pero fluye. Fluye. Todavía no lo puede explicar. Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 dijeron esta palabra, lo que tengo te doy. Ahora, ¿saben explicar lo que tenían? No. Pero sí podían funcionar. Por eso se menciona a los dos primeros y es importante que hagamos este énfasis en el valor que tiene la operación de las tres expresiones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ver, hacer y entender y comprender, que es la tercera etapa en su operación en nosotros. No sé si aclaró o confundió más, hijo. No, creo que abriste un disparador y pensaba cómo esas tres, que Pablo las menciona en Colosenses 1, si no me equivoco, del 6 al 9, sabiduría, conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, comprensión, que seamos llenos, termina en el fruto, ¿no? Dice, para que veáis fruto. O sea, el verdadero fruto es la combinación, o sea, el fruto que Dios espera está escondido en el conocimiento, en la sabiduría y en la comprensión y en la inteligencia. Y la inteligencia no es lo mismo la inteligencia espiritual que la inteligencia natural. La inteligencia natural, vos corregime, pero la
la inteligencia natural es la que puede aprender por información. Es la que puede saber que 2 más 2 es 4 porque ve 2 palitos más 2 palitos igual a 4 palitos. Pero la inteligencia espiritual es la comprensión que Dios da, ¿no? Sí, Es sí, cuando Dios hace esta expresión que utilizamos aquí, caer la ficha, cuando tal cae cual, la moneda. Es cuando tal puedo cual, decir, ahora lo entiendo, ahora tal lo cual. comprendo. Ese es el verdadero ejercicio de la inteligencia espiritual. Exacto, Comprender lo que vi y lo que hice. Lo que vi por conocimiento, lo que hice por sabiduría, y conecto sabiduría con obediencia. tal cual. Porque para vivirlo en la práctica, cuando todavía no lo comprendí, necesito de obediencia. No siempre voy a hacer porque lo Comprendiendo, entendí, ¿no? claro, ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho sin entender por qué las hacíamos? Pero cuando combinas la sabiduría con la obediencia, se activa la inteligencia, que es la capacidad de comprender, ¿no? exacto, Ahora entiendo, ahora sé por qué. Cayó la ficha. claro. Y esa es la verdadera inteligencia espiritual. Por eso no hay que confundir la inteligencia espiritual con la inteligencia natural. Porque a veces creemos, no, inteligencia espiritual significa que voy a saber mucho más. No, no, no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con comprender, Exacto, tiene que ver con la comprensión, con la caída de fecha, de ficha, de aquello que hice y que vi. Entonces, creo que esas 3 palabras tienen que cobrar un sentido muy, muy importante en nuestros días. sí, Conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Que de hecho Pablo pide en Colosenses 1, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, pero si mal no recuerdo, Pablo dice que oraba para que seamos llenos, ¿no? De toda sabiduría y de toda comprensión espiritual. Entonces, bueno, acá podríamos inaugurar una 4ª palabra, ¿no? Sabiduría, conocimiento, sabiduría, comprensión y plenitud, tal ¿no? cual. Y plenitud, Porque ahí porque es donde para que gira la seamos plenitud. llenos. Exacto, Entonces, y exacto, tomo el concepto que leíamos recién de Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra perfecto allí no es la palabra maduro, no es teleios, es la palabra artios, que es completo, sin que falte nada. Entonces, cuando estas 3 cosas se combinan, el fruto aleluya. que damos es una vida que refleja plenitud. ¡Wow! Wow. Cuánta riqueza, hijo, hay en el Señor. Y Así cuánto es, necesitamos amarlo y desearlo así para es. que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. No queremos en primera instancia conocimiento, lo Exacto. queremos conocerlo a Él. No amamos al conocimiento, lo amamos a Él y el medio es el conocimiento. Algunos aman más el conocimiento que al Señor y terminan siendo unos terribles filósofos porque Exacto. aman el conocimiento. Nosotros no somos amantes del conocimiento, nosotros somos amantes de Dios y el medio que tenemos es conocimiento. Ahora, como decías recién, y es tan exacto eso, hijo, cómo la operación de las 3 cosas nos llevan a la plenitud en Cristo, producen ese hombre completo que en definitiva es el varón aprobado. ¡Wow! ¡Wow! Hijo, nos quedan 15 minutos. Sí, 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 tenemos 1 hora reloj Esto, claro, bajo pena de es muerte. bajo pena de muerte por ambas esposas, por mi esposa y por mi hija, así, así. Son tal cuales. Ahora, es importante que todos sepan que son intencionales estos encuentros para poder hablar también de los cursos online. Pero antes de hablar de los cursos, siempre tomamos un tiempo para poder compartir algunas cosas que el Señor nos está hablando, permitiendo descubrir, permitiendo conocer. Contanos un poco, el sábado te corresponde a vos ahora, yo después Mm. ministraré el 25. Contanos un poquito qué es lo que el Señor puso en tu corazón para esta segunda parte del perfeccionamiento en el entrenamiento profético. Bueno, gracias, Pa, porque si no nos íbamos a quedar sin tiempo sin tocar el tema. Sí, Este sábado 11 de julio tenemos la segunda parte de Perspectiva del Ministerio Profético. Estamos compartiendo algunas cosas que hemos visto, que hemos hablado en la primera edición. Hablamos acerca del perfil
del profeta desde el Nuevo Pacto y su graduación en referencia al Antiguo. Y en esta oportunidad vamos a plantear 7 temas puntuales. Número 1, vamos a hablar del único ministerio, entendiendo que todos los creyentes fuimos llamados a participar del ministerio de la reconciliación, que se expresa bajo diferentes gracias. Una de esas gracias es la gracia o el don de Cristo llamado profeta o el profeta. Entonces vamos a hablar un poquito de empezar a ver desde una perspectiva de reconciliación en vez de enemistad. El segundo tema es un tema muy, muy interesante y muy apasionante, es ¿a qué le llamamos iglesia profética? Yo creo particularmente, y lo he conversado con vos, que uno de los más grandes daños ha sido fragmentar y pensar que o somos una iglesia apostólica, o somos una iglesia profética, o somos una iglesia magisterial, pensado en el tinte o en la gracia predominante del pastor. Y cuando vemos las escrituras, vemos que todos los santos fuimos llamados a colaborar con esta iglesia profética. Entonces vamos a hablar un poquitito del perfil basado en el ministerio terrenal de Jesús, el reflejo del profeta por excelencia, Cristo. ¿Sí? Entonces, desde Cristo como el profeta perfecto, vamos a ver cómo en el ministerio de Jesús se vieron tintes de cómo debiera de ser la iglesia que continúa su misión. Obviamente bajo la guía del Espíritu Santo. Así que ese es un tema interesante. El tercer tema va a ser los fundamentos de nuestra lucha espiritual. Nosotros entendemos a la luz de las Escrituras que no estamos en una guerra espiritual, sino en una lucha en la cual debemos de prepararnos, en la cual debemos presentarnos, en la cual todos los creyentes, no es la tarea de una élite, sino todos los creyentes fueron llamados en diferentes combates o en diferentes expresiones, y vamos a utilizar una analogía muy bíblica del pensamiento paulino al respecto. Después vamos a hablar de cuando los profetas se vuelven enemigos de lo profético, cómo el mal o cómo la falta de madurez en aquellos que portan una gracia profética puede atrasar en el cuerpo de Cristo un entendimiento saludable de lo profético y anularlo con esta expresión que vos utilizás, el uso, el abuso y el desuso. Cómo el mal uso de lo profético en manos de gente inmadura puede atrasar al cuerpo de Cristo en su expresión profética. Y vamos a hablar también de cómo colaborar en la formación de un profeta en base a la palabra, también en base a lo que has volcado en mí en términos de enseñanza. Cómo colaborar en la formación de un profeta de manera práctica, dar algunas herramientas. Sexto, un tema que para mí es un tema central en el curso, y ahora ya vamos a responder las preguntas que están surgiendo ahí, pero es los profetas necesitan comunidad. Como los apóstoles, como los evangelistas, pero como estamos viendo perspectiva del ministerio profético, los profetas necesitan comunidad. Entonces vamos a hablar de que los profetas y las congregaciones locales deben de reconciliarse. Los profetas neotestamentarios, sobre todo aquellos que servimos en el orden del Nuevo Pacto, no andamos aislados por ahí ni solitarios, sino que todos necesitamos ser discipulados y discipular. Y ahí vamos a tocar un tema muy interesante que es la preocupación de las gracias ministeriales por las personas. Pablo tenía una seria preocupación de que su trabajo no haya sido en vano, porque él se interesaba por la formación de Cristo en las personas. Entonces él podía estar escribiéndole a la iglesia de los romanos, descargando uno de los pensamientos teológicos más fuertes de la doctrina de la iglesia, pero en el capítulo 16 se preocupa por Febe, por Títico, por Priscila y Aquila, gente que para nosotros es insignificante en términos de que no sabemos más nada de ellos, pero para el pensamiento paulino, sí, claro, un Títico era tan importante como decir que fuimos justificados por la fe. Y luego, ¿qué es una cultura profética? ¿A qué le llamamos cultura profética y cómo establecerla? Así que, en reglas generales, estos serán los temas. Ya está el manual terminado, ya está en proceso de corrección y diagramación. Hoy le dimos de ambos lados, porque está bueno decirlo, no es un concepto unilateral, sino que todo fue expuesto hacia tu persona, que más allá de ser mi papá, son mi apóstol y mi pastor, y aquel que regula lo que enseñamos. Entonces ha sido cotejado, visto, revisado,
y este sábado estamos con mucha expectativa por este tiempo de luz. Ahí pusieron el link que es Qué bueno. perfeccionamientoministerial.com. No es necesario haber visto la primera parte para ser parte de la segunda, Eso, porque vamos a hacer un repaso. Obviamente hay una mayor comprensión en haber hecho la primera parte, y está claro decirlo, pero no te descalifica el hecho de no haber hecho la primera parte para hacer la segunda, porque claro. creemos que se puede conectar muy bien los temas. Así que este sábado vamos a tener 4 horas, de 9 a 1 de la tarde, para compartir sobre este asunto que consideramos importante. Y el sábado 25 de julio vamos a tener un curso que vas a dictar vos, que es El hijo corporativo es la expresión de su amor. Así que si querés compartirnos un poquito de ese curso. Sí, voy a hablar del hijo corporativo, pero me gustaría hablar un poquito de este sábado, si no te ofendés, No, si no, por no te favor. enojas. Mi lectura del material, puedo definirlo en 3 palabras muy importantes para mí: luz, verdad y salud. Cuando leí el material, eh, contiene en sí la luz del Señor. Cada hoja, cada papel escrito, cada palabra escogida está muy bien escogida, con mucha luz. No hay conceptos aislados, están interconectados, hay mucha luz para poder entender lo que significa verdaderamente todo el desarrollo de la vida profética, desde una persona hasta todo el cuerpo de Cristo. Me pareció extremadamente también lleno de verdad. Me refiero a verdad en cuanto a la realidad de Dios de su iglesia siendo elevada a la dimensión profética como el vaso, como el cuerpo profético de Cristo. Y en eso también encontré mucha verdad. Y en tercer lugar, mucha salud. Para los que van a participar y para los que no, es muy importante hoy ver la vida saludable de los profetas dentro del cuerpo, cuidando a los que están naciendo proféticamente, cuidando a los que van a ejercer el don, la gracia del ministerio profético. Es tan lindo ver tanto cuidado, tanta salud en las palabras. Si hay pastores y tal vez no tengas vos el llamado profético, quiero decirte que sí reposa sobre vos un espíritu profético, una palabra profética y una dimensión profética de Cristo. Por lo tanto, como el espíritu profético está en nosotros, a la hora de hablar la palabra profética que son las escrituras, es importante entenderlo, comprenderlo, porque lo que nos ha costado, creo que en 2 cosas, como para simplificarlo, hijo, en estos 33 años que tengo de estar en el Señor y caminar en el Evangelio, he visto que 2 cosas nos pasaron con lo profético. Una es la ignorancia, gente buena pero ignorante. Y cualquier hombre bueno que quiera defender a su casa, pero no sabe cómo funciona una ametralladora, puede matar a su esposa y a sus hijos. Wow. Así que la primera parte es el peligro de la ignorancia en algo que es real, donde el Espíritu Santo está. Hijo, donde el Espíritu Santo está, siempre está lo profético, Tal porque cual, Él es profético, tal porque cual. Él tiene la sustancia del Padre, Él tiene la sustancia del Hijo, y Él nos enseña la verdad profética más segura, que son las Escrituras. Si está el Espíritu Santo, hay un ámbito profético. Aunque alguien se pare o no públicamente y diga, tengo una palabra, pero lo profético está presente. En segunda instancia, el segundo peligro son las malas intenciones con conocimiento. Porque hay personas que verdaderamente usan el conocimiento vano, usan el conocimiento carnal, usan el conocimiento bíblico para intereses personales, pensando que la razón del ministerio profético es la honra hacia su persona, malinterpretando el uso de que si sos un profeta tenés que ser honrado. Y eso ha hecho estrago y ha cerrado el corazón de pastores, de líderes, de iglesias, cuando en realidad la gracia profética no tiene que ver con el beneficio para uno, sino con el beneficio para el cuerpo, lo que produce al favor del cuerpo. Entonces, quiero animar a los pastores, quiero animar a los líderes que están allí, que están directamente relacionados con lo profético, no en forma de gracia, oficio y asignación,
sino en forma de expresión corporativa, porque proféticamente somos todo el cuerpo de Cristo. Así La es, iglesia del Señor es profética. así Que es. participemos, que si tenemos algún amigo, algún pastor amigo que de pronto ha enfrentado problemas en lo profético y ha dicho de hoy en adelante acá no pisa ningún profeta más, que por favor participe, que escuche, porque la luz, la verdad y la salud van a restaurar en su corazón la necesidad de que Cristo sea formado también por la gracia profética. Wow. Eh, no quedan muchos cupos, ¿sí? Esto es bueno decirlo, así que traten de escribirse. Vamos a extender seguramente porque nos ha pasado con el primero que tuvimos que extender el cupo. Esta vez para este grupo extendimos a casi el doble la capacidad de los grupos y ya casi está excedida y seguramente tengamos que agregar un poquito más. Así que traten de no dejarlo para último momento los que deseen ser parte. Eh, pero ahora sí, papi, hablarnos en los últimos minutos del 25, por favor. Aunque, Sí, igual, aunque sea algunos pincelazos para que se vayan inscribiendo, para que no lo dejen para el último momento, pero después vamos a hacer otro en vivo seguramente antes del 25 y ahí vas a poder hablar sí, con mayor profundidad. que tal vez ahí sea donde coloque más un poquito la atención. Eh, Existe algo que necesitamos verlo en el espíritu y es que todas las escrituras es espiritual, porque es el ámbito donde Dios desarrolla su propósito. Es la palabra que compartimos días pasados en el alineamiento de UNGE internacional, en el alineamiento global. Todo el propósito de Dios se desarrolla en un ámbito espiritual. En el Antiguo Testamento hay tipos, sombras, figuras, palabras proféticas que van definiendo la figura central de las Escrituras, que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Ahora, en el ámbito espiritual, lo que nosotros descubrimos es que Dios siempre buscó una forma corporativa para expresarse, una forma corporativa para expresarse. Esto en la Biblia tiene muchos nombres, nación, familia, tribu, expresiones donde Dios se va dando a conocer, sacerdocio, expresiones donde Dios se va dando a conocer. Siempre buscó una forma corporativa para expresarse, porque este es el gran misterio de la piedad, el Dios manifestado en carne. Dios siempre buscó una forma corporativa. Ahora, en el Antiguo Testamento, esa forma corporativa era Israel, pero era tipo, sombra y figura del diseño eterno, y el diseño eterno era el hijo corporativo, los muchos hijos conforme al hijo, que es lo que venimos construyendo lentamente para entrar a esta tercera expresión. La palabra más certera que va a definir más completa en los próximos años, sin lugar a duda, será una palabra que nos permita descubrir al hijo corporativo, donde la figura tampoco es lo corporativo, sino el hijo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, siempre antecede el cuerpo a Cristo. Pero cuando nosotros hablamos del hijo corporativo, vamos a entender cómo va a terminar esta novela gloriosa escrita por Dios y ya terminada y consumada. Es que todo va a responder al hijo Así y es. que esta forma gloriosa va a ser semejante al hijo. Por eso Romanos 8:29 habla de los muchos hijos conforme al hijo, para que seamos conformados a la imagen de su hijo. Hasta ahora hemos visto expresiones, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pero viene el tiempo donde lo que quedaba al final volverá al principio, Wow. y entonces será llamado el hijo corporativo, y lo primero volverá a ser el hijo otra vez. Pa, nos queda 1 minuto 4 segundos antes que esto se corte. Acá está el link, perfeccionamientoministerial.com. Pueden inscribirse, ahí están los dos cursos, elegir en cuál quieren ser parte y realizar su inscripción. Quiero pedirles un favor a todos los que se quedaron conectados hasta ahora. Hagan un screenshot, ahora el apóstol va a sonreír y pueden hacer el screenshot y, y suban a su historia las frases que más le hayan quedado de esta transmisión y menciónenos y nosotros las reposteamos. Pero así puede correr esto y las verdades plasmadas hoy se pueden perpetuar. De igual manera esto va a quedar subido a YouTube para que lo puedan volver a ver las veces que quieran. Pa, ponés cara de foto en 3,
2, 1. Listo. Ya está. Gracias. Quedan 14 segundos. Gracias, Pa, por tu tiempo. Nos vemos en la próxima transmisión, que seguro será dentro de unos pocos días. Un fuerte Te amo, abrazo a hijo. todos y muy buenas Un noches. abrazo para Paz. todos. Chao, chao. Chao.